Mientras preparaba esta enseñanza, hermanos, he estado escuchando varios cantos. Siempre me gusta escuchar cantos cuando voy a caminar. Además de escuchar una predicación, escucho cantos. Y uno de los cantos que cantaba mucho en la otra iglesia donde estuve, se titula Ante el trono celestial. Un canto muy hermoso. La porción, y luego verán por qué le menciono ese canto. La porción que nos corresponde, hermanos, estudiar en esta noche se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. El versículo 1 es del capítulo 5, es uno de los primeros versículos que me aprendí hace tiempo y nunca se me olvida. Así que vamos a leerlo ahí. Lo voy a leer, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Romanos 5, los primeros dos versículos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer otra vez esa parte, hermanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El título de esta enseñanza, hermanos, que son como 10 páginas más o menos, y lo titulé Beneficios o resultados de la justificación. Beneficios o resultados hermosos de la justificación. ¿Cuál es el propósito que quiero que veamos, hermanos, en el mensaje de esta noche, en la enseñanza, en lo que Dios me habló a mí, me enseñó? Conocer esos hermosos resultados o beneficios de la justificación. O sea, fuimos hechos justos delante de Dios a través del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Que podamos entender, hermanos, sus implicaciones y vivir a la luz de esos preciosos beneficios que como hijos de Dios tenemos. En primer lugar, Pablo deja muy claro en este versículo 1 que los hijos de Dios, hermanos, son justificados o hechos justos por medio de la fe en Cristo. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia ya. Al mismo tiempo nos enseña los beneficios, las implicaciones de esa justificación por la fe en nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Pero muchos quizás saben qué es la justificación, qué es la doctrina de la justificación, ustedes ya lo saben, pero vamos a repasarlo. ¿Qué significa justificación? Es una declaración, oigan bien, hermanos, es una declaración de inocencia en el tribunal. Cuando una persona es llevada a un tribunal
ante un juez, ese individuo solo tiene dos opciones. Solo tiene dos opciones, hermanos. Cuando está delante de un juez, es o ser condenado o ser absuelto, ser declarado inocente o culpable, ser condenado o ser justificado. Hermano, esto es serio. Yo estuve, no por mí, por otras circunstancias, en cortes, y estar delante de un juez no es cosa fácil. Él tiene la última palabra en ese momento. Más nada. Más nada. Si usted tiene un abogado, el abogado le dice, yo voy a hablar por ti. Pero delante de ese juez, solo hay dos opciones. O usted es libre, sale libre, o es condenado. O una o la otra. Muy bien. Esa es la justificación. El versículo 1 dice, hermanos, yo lo titulé, por la fe los hijos de Dios son declarados justos. Somos justificados. Justificados pues por la fe. Yo lo dividí en dos partes. Por la fe, hasta ahí. La primera parte del versículo. Justificados. El mensaje de la palabra de Dios es que Dios justifica a pecadores culpables, que lo único que merecen es ser condenados a muerte eterna. Pero Dios los declara inocentes, justos. Solo, hermanos, por el hecho de poner su confianza en la obra de Cristo para el perdón de sus pecados. No en lo que usted y yo hicimos o vayamos a hacer. Fue por lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Según este versículo, nos encontrábamos culpables delante de las cortes celestiales. ¿Se recuerdan? Delante de un juez. Pablo aquí nos explica, hermanos, cómo debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree por fe en su Hijo Jesucristo. La sentencia de culpabilidad que recaía en nosotros, en usted y en mí, fue transformada en una sentencia de justificación. De repente nos encuentra Dios en su tribunal como juez justos. Hermano Vidal, hermana Mirna, ustedes son justos. Han sido justificados por lo que mi hijo hizo en la cruz. No por tus obras, por lo que mi hijo hizo en la cruz. Pero como yo lo amo a él tanto, yo los amo a ustedes. Porque él pagó con su vida para que ustedes ahora puedan ser presentados justos delante de mí. Fuimos justificados, fuimos hechos justos en Jesús por medio de la fe. Y esto es importante, hermanos. Fue por medio de la fe
que también nos fue dada. En Cristo que fuimos justificados. No es por ninguna obra de ningún ser humano. Y miren lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano se puede salvar, ¿no? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los versículos del 21 al 25 los voy a leer del mismo Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley que nos mostró el pecado, se ha manifestado la justificación de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. ¿Se da cuenta? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos oiga bien, a que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa, y esta parte de este versículo, hermano, me impactó, a causa de haber pasado por alto en su paciencia tus pecados y mis pecados. No es que el Señor dijo, nos vamos a olvidar de los pecados que el hermano o la hermana hizo, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. No, mi hermanos. No. Ese golpe que venía sobre nosotros. Es como, yo no sé si usted a veces ha estado en algún lugar, de repente hay un estruendo y uno solamente hace, pero de repente no nos cae nada, no pasa nada, pero cayó en algo, otra cosa. Es algo similar lo que sucedió con Cristo y nosotros. La ira de Dios en contra de nosotros, los pecadores, llegó, pero no nos cayó, hermanos. Toda la ira con fuerza cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice que pasó por alto, dice, nuestros pecados. ¿Y qué pasó acá, hermanos? Aquí hubo un intercambio, un glorioso intercambio. Dice 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Veamos lo que sucede aquí. Nuestros pecados fueron imputados, hermanos, puestos en Cristo, y él tuvo que pagar por ellos en la cruz. Y su justicia fue imputada. Fíjese el intercambio. Mire esto, hermano. Mis pecados, mi suciedad fue puesta en Cristo. Y su justicia de él me la puso a mí. Mire qué intercambio. Y usted puede decir, pero ¿por qué? Por eso yo les decía al principio, hermanos, que hay implicaciones de esto que sucedió. Y yo me pregunto, hermanos, y esto lo iba a dejar al final, pero les voy a preguntar, ¿estoy yo viviendo a la luz de esas implicaciones? De ese intercambio que sucedió hace 2000 años. ¿Estoy viviendo yo a la luz de lo que Dios hizo por mí? Un glorioso intercambio, le llaman unos hermanos.
Dice, o sea que Dios puso en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Esta grandísima obra, hermanos, perfecta, nos debería de llevar a una profunda gratitud y servicio a Dios. Esta es la doctrina de la justificación. Ahora vamos a ver la siguiente parte, la otra parte del versículo. Hemos visto justificados pues por la fe. Pero ¿qué sucedió? Justificados pues, fuimos hechos justos delante de Dios por fe puesta en Él. Y por eso ahora tenemos paz con Dios. Fíjense. Debido a esa transacción o ese intercambio, ahora hay paz con Dios. Porque antes yo no podía, aunque algunos, yo no sé si, espero que todos seamos cristianos, hijos de Dios, pero quizás otra persona pueda escuchar y decir, pero yo no estoy en guerra, Señor, yo no tengo nada contra Dios, Dios no tiene nada contra mí. Sí, tiene. La ira de Dios está sobre aquellos que no son sus hijos. Entonces, esto es lo que entiende, lo que nos da a entender es, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que había una situación oscura, difícil, peor que lo que es la pandemia que estamos pasando. Y ese era mi punto. Nosotros estamos en enemistad con Dios, mis hermanos. Pero ya no. Entonces dice, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desarrollemos ese punto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta no es la paz, hermanos, de Dios de la cual Pablo habla en Filipenses 4, versículo 7. Sobre una quietud, una serenidad que el creyente puede experimentar o debería experimentar en medio de las pruebas y situaciones difíciles. No se trata de esta paz. Esta es una paz con Dios. La ira de Dios que estaba sobre nosotros fue derramada con toda su fuerza, como lo dije al principio, en la cruz. Esa ira fue derramada en su Hijo Jesucristo. Fue ahí donde las cuentas, las suyas y las mías, fueron saldadas. Ahí fueron saldadas. Mi cuenta y la suya, amado hermano y amada hermana, fueron canceladas. En Romanos 3, 24, 25, bueno, ya leímos, no estoy parafraseando, que somos justificados por gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación, y lo vimos anteriormente, nos da la idea de, ¿sabe de qué significa esa palabra? O nos da la idea, o si no sabíamos, de apaciguar o aplacar, apaciguar o satisfacer. Eso es la idea de esta palabra de propiciación. En este caso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo satisfizo las ofensas que usted y yo habíamos hecho al Dios Padre. Y su justa ira, oiga bien, porque su justa ira en contra de aquellos por quienes Cristo murió. En las religiones paganas, encontré, es el adorador y no el Dios quien tiene la responsabilidad de apaciguar la ira de la deidad ofendida. La realidad es, amados hermanos, que el hombre es incapaz de satisfacer la justicia divina de Dios. Por eso fue necesario que Él enviara a su Hijo Jesucristo y morir en nuestro lugar por nosotros. Hermano, esto nos debe dar gozo como hijos de Dios y al mismo tiempo nos debe de llevar a dar gracias y alabanzas a Dios. Y no solo se queda ahí, hermanos. No solo nos fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios, porque debido a este glorioso intercambio, después de ser encontrados justificados, justos delante de Dios por medio de su Hijo,
pues tenemos la paz con él, ¿verdad? Antes había enemistad. Estábamos en guerra, pero ahora estamos en paz con Dios. Dice Romanos 5, los versículos 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y sabe cuando leía esto y estudiaba, hermano, por eso oraba al Señor y yo le pedía que el Señor nos haga ver esto a la luz de lo que estamos estudiando. Yo me temo, hermano, que nosotros estamos tan acostumbrados a la idea que encierra la palabra reconciliación. Ah, ¿ya te reconciliaste con Dios? Sí, ya me reconcilié. Ah, qué bueno, chévere. Que hemos perdido la capacidad de quedar asombrados. Wow, yo estaba mal. Pero ahora, o sea, Dios, la ira de él estaba sobre mí. Pero ahora ya Dios no está enojado. Él me ama. Yo tengo paz. Miren todo lo que hizo por mí. Entonces, nosotros como que pasamos muy a la ligera, hermanos, las verdades que a veces deberían de dejarnos con la boca abierta y asombrados y vivir una vida de gozo aún y a pesar de las tribulaciones, hermanos. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante la realidad de que ese Dios perfecto, santo y justo ya no nos ve ni nos trata como transgresores ni enemigos. Él nos ve como hijos amados. Ya pagó completamente la deuda. Pero hermanos, no depende de lo que sintamos. Eso depende de lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y aunque hay momentos en nuestra vida, hermanos, y yo entiendo eso, que sentimos que estamos solos, que Dios no está ahí. Querido hermano, déjeme decirle, si tú eres un cristiano y te has arrepentido de tus pecados y has puesto toda tu confianza en Jesús, ya no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Estás en paz con Él y ahora somos una nueva creación, una nueva criatura, dice el versículo, una nueva creación. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En los siguientes versículos ahí mismo, en 2 Corintios 5, el 18 al 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ya no toma en cuenta, hermanos, nuestros pecados para condenarnos. Amados hermanos, nuestra deuda, nuestras rebeliones y pecados ya fueron borrados. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué glorioso, hermano. Lo que dice Isaías. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Fíjense, hermano. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Póngase a viajar usted de oriente a occidente. Usted nunca va a encontrar el fin. Nunca. Y dice el Señor que así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero hay algo más, hermanos. No solamente fuimos justificados por fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos paz por Dios, dicho de otra manera, el versículo 1 dice, ya
que o en consecuencia de que fuimos declarados justos, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, ya que fuimos justificados por la fe. Y esto, hermanos, que se le grabe. Y si ya se le olvidó lo demás que dije, recuérdese de esto. Esto es un hecho irreversible. No se puede echar atrás. Amado hermano y amada hermana, si tú eres cristiano o cristiana y has reconocido a Dios como tu único Salvador, este es tu nuevo estatus. Esto es lo que te debe de identificar y lo que me debe identificar a mí. Pero también tenemos otro, y este es el último punto. Otro beneficio, hermano, y esto nos lleva al tercer punto, y dice, el acceso pleno a Dios de toda gracia por medio de Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Oiga bien, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque también tenemos entrada, tenemos entrada al Dios de gracia, hermanos. Dios pudo habernos perdonado y dejarnos ahí. En el mundo, en los gobiernos, en los reinos, hay personas que traicionan a los gobiernos, a un reino. Y en ciertas ocasiones son perdonados por la ofensa cometida, por los presidentes, por un rey. Otras veces se les da la pena de muerte por la traición. Generalmente esto sucede en países comunistas. Pero cuando son perdonados, esas personas muchas veces son exiliadas de sus propios países o reinos. O sea, se les da un perdón, pero los gobernantes les dicen que no los quieren volver a ver. Entonces salen de sus países. Se van a otro lado. Dios no hace eso con usted y conmigo. Imagínense qué hermoso. Dios no hizo eso con nosotros. Nosotros lo ofendimos a Él. Él nos justifica a través de su Hijo. Nos da paz. Imagínense, hermano, ¿quién hace eso? Y ahora nos da acceso a Él. Dios nos reconcilia, nos da paz y también nos da acceso, nos da entrada al Dios de gracia. Cuando Dios nos reconcilia, Él nos da o nos concede pleno acceso al reino de su gracia. Tenemos paz con Él y entrada a su presencia a toda hora, en todo momento. Y esto, hermanos, es por la obra de Cristo en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos acceso al mismo trono de Dios. Y qué glorioso, hermanos. No tenemos necesidad de pedir una cita, una audiencia para ver si nos dejan entrar. Siempre tenemos audiencia, hermano. Podemos entrar al trono de la gracia y derramar nuestras lágrimas. Pedir perdón, pedir fuerza, pedirle sabiduría, pedirle consuelo. Simplemente podemos entrar y adorar y agradecerle por todas las bondades. Continuamente. Eso es lo que dice el escritor de Hebreo en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 19 en adelante. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Él mismo nos dice, acerquémonos. Hermano, el Dios con quien nosotros estamos en enemistad, ahora nos dice, acérquense. Vengan, órenme. Yo estoy para escucharlos. No importa lo que tú estés pasando, ven, yo quiero escucharte. Yo los amo, son mis hijos.
Mi Hijo Jesucristo pagó un alto precio. Dios nos ama, hermanos. No importa lo que tú estés pasando en tu vida, Dios nos ama. Y Él lo demuestra. Su palabra lo demuestra. Estos no son ideas o inventos de un hombre. Esto está aquí. Dios nos ama, hermanos. Entonces yo debo de vivir a la luz de lo que aquí estoy aprendiendo. Yo debo de vivir con gozo, agradecido y rendirme en servicio a Él. Porque no le puedo dar más nada, sino agradecerle por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por usted y por mí. Acerquémonos, hermanos amados. Usemos ese hermoso privilegio que nos ha sido concedido por los méritos de Cristo. Acerquémonos cuantas veces sea necesario. Y yo sé que usted lo hace. Amados hermanos, del hecho de que ahora podemos entrar confiadamente al del trono de la gracia de Dios con peticiones y para adorarle, es un verdadero privilegio que en el antiguo, oigan bien, en el Antiguo Testamento, y ustedes conocen esto, las personas no lo tenían, hermanos, no lo tenían. En el Antiguo Testamento ocurría lo siguiente: en el templo, para ir a adorar, había límites en el templo, hermanos, y en el tabernáculo. Los gentiles, o sea, usted y yo, nos quedábamos afuera, ni siquiera entraban al patio. En la parte exterior del templo, o sea, en el patio, los judíos podían entrar un poquito más adentro, antes de entrar al templo. Dice, luego, donde los gentiles no podían entrar, los sacerdotes entraban un poco más al templo, pero solo el sumo sacerdote, oiga bien, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, para la misma presencia de Dios, una vez al año, hermano, el sumo sacerdote. Con la sangre de un cordero sacrificado. Pero como leímos en Hebreos 10, todo eso cambió, hermanos. Cuando el velo se rasgó en dos, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años, eso cambió. Mateo 27, versículos 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Él ahí, hermano, nos dio libertad y nos dio acceso para entrar en la misma presencia de Dios continuamente las veces que usted quiera, 24/7, como dice. No una vez al año, no nos quedamos afuera, no, hermano, podemos ir y arrodillarnos y entrar en su presencia. Ya no importa si sos judío o gentil, dice, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz tenemos acceso al lugar santísimo. Y lo último, hermanos, en ese mismo versículo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El acceso es permanente, el entrar a la presencia de Dios es permanente, pero es también seguro, es firme, es seguro, es inamovible, hermanos. Firmes por la fe. Es algo que nunca vamos a perder, nunca. En este gobierno actual, y algo que ustedes saben, ¿verdad? El presidente ha tenido un sinfín de secretarios de prensa y consejeros, pero todos han desfilado. Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Sucede que si el presidente ve el desempeño de esa persona y no es el mismo, simplemente lo despide. O le asigna otra posición, o llega otra persona. Y lo que podemos entender de esto es, hermano,
en el versículo 2 que el acceso no se puede perder. ¿Y sabe por qué no se puede perder? Porque no depende de usted y de mí. No depende del desempeño, de lo que yo haga, de lo que usted haga. Eso es irrelevante. No depende de lo que podamos hacer porque no es por obras. Depende de la gracia de Dios. Tenemos acceso al Dios de gracia, mis amados hermanos. Podemos perder el trabajo, nuestras fuerzas, nuestra voz, un brazo. Pero el poder entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, nunca, hermanos, nunca lo perderemos. Porque no depende de usted y de mí. Depende del Dios de la gracia. Amados hermanos, como aplicación, cualquiera que sea, oiga bien, hermano, cualquier cosa que sea nuestra situación actual, cualquiera, usted ponga cualquiera que sea, nuestra situación actual no se compara con la situación letal y terrible en la cual nos encontrábamos antes que nuestro Señor Jesucristo nos rescatara de las garras de Satanás y del infierno. No se compara, hermano. Merecíamos la ira de Dios y muerte eterna, más nada. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos mostró y nos dio gracia, misericordia, amor y perdón. Mis amados hermanos, nuestra situación ahora es muchísimo mejor. Y aún pasando por situaciones difíciles en estos momentos, es mejor que la que teníamos antes de ser reconciliados y justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados por fe. Tenemos el privilegio de ir al trono de la gracia en todo momento, hermanos, a cada instante. Y ese acceso, esa entrada es firme, es inamovible. No desmayemos, mis hermanos, no desmayemos. Sigamos adelante. Nuestro estatus legal delante de Dios es que fuimos declarados inocentes en el tribunal de Dios. No hay nada más importante para la vida del cristiano, para usted y para mí, que el hecho que fuimos justificados, fuimos hechos justos delante del Dios santo. Vivamos, hermanos, yo les ruego, por amor a Dios, vivamos a la luz de ese hecho que ahora tenemos. Paz con Dios, justificados, acceso pleno al trono de la gracia y seguro. Que Dios, hermanos, nos guíe y nos dé el valor para seguir adelante y no desmayar, cualquiera que sea nuestra situación. Que el Señor los bendiga.